Invasión de langostas. Las langostas llegaron a La Rioja. Venimos siguiéndole el trayecto. Se han ido desplazando por Chaco, Santiago del Estero, Salta y Catamarca. Bueno, un problema que afecta a la producción, que genera muchísima preocupación. Nos ponemos en contacto con el ingeniero Héctor Medina, quien es coordinador del Programa Nacional de Langostas y Tocuras del SENASA. Muy buenas tardes, Héctor, ¿cómo le va? ¿Cómo le está? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Héctor? Muchas gracias por atender a Telediario Federal. Bueno, hay regiones de nuestro país, como bien decía Marina, estas zonas afectadas, que están realmente muy preocupados, ¿no?, por el paso de esta manga de langostas. Sí, ustedes lo decían, vino avanzando desde el norte, y los primeros pasos en realidad fueron Formosa, pero porque Formosa limite con Paraguay. Estas mangas de langosta que estamos sufriendo hoy en Argentina vienen en su totalidad del país vecino, esto constatado por el SENASA de Paraguay, digamos. Bueno, desde el 12 de junio que estamos trabajando, dimos el alerta desde el SENASA antes que ingrese la plaga a nuestra Argentina y avanzó, como ustedes decían, primero por Formosa, se fue a Chaco, pasó a Santiago del Estero, cruzó a Catamarca y finalmente llegó en los últimos días a La Rioja. Hoy tenemos dos frentes importantes respecto a esta plaga. Uno claramente es la zona de La Rioja y Catamarca, que es lo que está saliendo más en los medios, y a la vez otro frente importante en el norte, la provincia de Salta, en el límite con Bolivia. De hecho, hace unos minutos me comunicaban colegas de Bolivia que hay una manga de langosta también del otro lado de la frontera, es decir, del lado boliviano. Pero claramente lo de La Rioja y Catamarca ha sido lo más importante en los últimos días. Héctor, ¿es normal que suceda a esta altura del año o es medio atípica que estemos ante la presencia de estas langostas? Bueno, la problemática de las langostas es una plaga histórica en Argentina, en nuestro país. Lo que pasa es que desde 1950 no había sido problema en Argentina. Desde 2015 se dio una explosión, sí, un aumento poblacional muy importante que comenzó en el año 2015, que afectó no solamente a Argentina, sino a Bolivia y a Paraguay también. Bueno, desde 2015 estamos teniendo invasiones en ese año, en 2017 y en 2019. En el año 2017 la problemática fue justamente en esta fecha, y en aquel momento a esta altura ya había ingresado a la provincia de Córdoba. A diferencia de 2017, este año avanzó un poquito más hacia el oeste y se posó sobre Catamarca y La Rioja. Héctor, en aquel momento, en el 2017 y actualmente también, por aquí, por estos lados, se ponía mucho énfasis en cómo ha fallado los protocolos de controles sobre la langosta. En el momento de controlarlas, que no se habían realizado los controles efectivos, que no se habían tomado las medidas necesarias. ¿Es así? ¿Era inevitable? ¿Se falló? No, bueno, en realidad no es del todo cierto. La realidad es que la problemática de la langosta, como yo le mencionaba, desde 1950 dejó de ser un problema para Argentina y para la región de Sudamérica. No obstante lo cual, las acciones de vigilancia permanente se mantuvieron en las provincias de Catamarca y La Rioja, que son los sitios en donde la langosta se reproduce en forma permanente, y en esos lugares de donde se generan estas explosiones demográficas a lo largo del tiempo. El SENASA, con vaivenes altas y bajas, siempre mantuvo una vigilancia mínima en esa zona. En el año 2010 incluso se declaró una emergencia por estas dos provincias, por lo cual en aquel momento se incorporó gente y maquinaria y demás, por lo cual del año 2010 en adelante hasta 2015, que ocurrió la explosión, las tareas de vigilancia fueron efectivas y se hacían controles en forma permanente. Lo que pasa con esta plaga es que es una plaga regional, y una de las hipótesis que estamos manejando junto a los colegas de Bolivia y Paraguay es que probablemente haya un foco muy importante en alguno de estos dos países vecinos, tenemos algunas certezas incluso, y eso hace que la plaga llegue a Argentina. Nosotros somos muy claros con esto. La Argentina puede trabajar en forma perfecta y hacer muy bien el control, pero hasta que Bolivia y Paraguay no mejoren su sistema de vigilancia y control, nosotros vamos a seguir recibiendo invasiones. Es importante que estos dos países, con los cuales hemos trabajado mucho, tenemos incluso un plan regional de trabajo de forma conjunta, a través de Cancillería Argentina los hemos asistido técnicamente, sigan avanzando en el trabajo. Han hecho un gran esfuerzo, requiere más, pero claramente hasta que Bolivia y Paraguay
no terminen de mejorar su sistema de vigilancia y control, lamentablemente Argentina va a seguir sufriendo invasiones, independientemente de todos los esfuerzos que hagamos de este lado de la frontera. Bien, bueno, consultarte y pedirte que nos expliques un poco para el público en general cuál es la importancia de erradicar a la langosta o por qué significa una plaga tan peligrosa para nuestro país. Sí, lo más importante en situaciones como esta, donde la plaga suele llegar a las ciudades, es transmitir cierta tranquilidad al vecino de las ciudades y los pueblos del interior, en que esta plaga es un insecto que solo se alimenta de material vegetal y no transmite ningún tipo de enfermedad. Eso es importante dejarlo claro, ¿sí? Solo va a afectar a las plantas, entonces dejando por claro eso, es una plaga que se considera migratoria y transfronteriza, tiene la capacidad de juntarse en lo que se denominan mangas. Básicamente una manga es una nube de insectos, ¿sí? Nosotros estamos viendo nubes de insectos o mangas de en promedio 20 a 25 kilómetros cuadrados, es decir, son de dimensiones importantes que oscurecen el cielo y es por eso que la gente suele asustarse. Para que tengan una referencia, yo le hablaba de 25 a 30 kilómetros cuadrados, sí. En un kilómetro cuadrado puede haber hasta 40 millones de insectos, entonces, claro, la densidad es muy alta. Otro factor importante de esta plaga es su capacidad de desplazamiento, ¿sí? Se puede mover hasta 150 kilómetros en un día y es por eso que las alertas son en forma general, ¿no? Porque un día puede estar en Bolivia y al otro día pasa a Argentina y lo mismo pasa entre las provincias. Esto se ve claramente hoy, por ejemplo, entre La Rioja y Catamarca. Asociado a todo esto entra el tema de la voracidad, es decir, la capacidad de consumir alimentos, y ahí es cuando el riesgo potencial para los cultivos y para la producción agropecuaria en general está bastante en alerta, ¿no? Actualmente, por suerte, los daños no han sido tan graves, pero lo que pasa es que a nivel lote, quizás a un productor en sí, se ve seriamente afectado con el paso de una manga de langosta. Yo te hago una última pregunta de mi parte, Héctor. ¿Se puede pronosticar lo que va a suceder en los próximos días, en los próximos meses? Sí, desde SENASA elaboramos junto al Sistema Nacional de Gestión Integral de Riesgo, de la Secretaría de Protección Civil, informes mensuales, son informes trimestrales que se actualizan mes a mes, en donde vamos pronosticando el área que está en riesgo. Hasta el momento hemos tenido un porcentaje de acierto bastante importante. Es difícil de pronosticar, es cierto, pero tenemos la información inmediata del año 2017 y 2015, sabemos por dónde se puede llegar a mover, y la clave en este momento es el viento, ¿no? El viento es la que hace que la langosta avance hacia un lugar, hacia otro, por lo cual vamos siguiendo día a día el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional para dar alertas en el corto plazo a zonas donde la langosta podría avanzar. Y también dejar en claro que esta langosta está volando y dentro de muy poco tiempo, ¿sí?, va a entrar en lo que es la etapa reproductiva. Entra la etapa reproductiva y deja huevos, por lo cual ahí comienza un nuevo ciclo y hay que ver dónde elige hacerlo. Anteriormente Río Cuarto fue un lugar en donde esto sucedió, entonces también depende del momento del año y dónde está la plaga, para hacer los pronósticos que vos mencionás. Bien, hay que denunciar si se ve una manga de langostas. Sí, hay una resolución de emergencia que se extendió recientemente y, entre otras cosas, en esa resolución de emergencia se deja en claro la obligación del productor, tanto en el aviso como en el control, cuando le es posible de esta plaga. Bien. Héctor, muchísimas gracias por el contacto con Telediario Federal. Por favor, gracias a ustedes. Un fuerte abrazo.